neurociencias, la psicología y la psiquiatría, todas estas ciencias han brindado importantes aportes a la criminalística y a las ciencias forenses, permitiendo una comprensión más profunda del comportamiento delictivo y facilitando el desarrollo de mejores técnicas para la investigación criminal. Los principales hallazgos en cada campo son: dentro de las neurociencias tenemos que las estructuras cerebrales relacionadas con la conducta violenta se han encontrado varias alteraciones en áreas como la amígdala, el córtex prefrontal y el cerebelo, que pueden influir en el comportamiento violento y agresivo. Las lesiones en el córtex prefrontal, por ejemplo, pueden disminuir el control inhibitorio, aumentando la impulsibilidad del sujeto. También encontramos anomalías neuroquímicas. Esto quiere decir que los niveles de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la norepinefrina están asociados con comportamientos agresivos, alteraciones en estos sistemas neuroquímicos que pueden predisponer a conductas antisociales o delictivas. Dentro de otro punto tenemos la neuroimagen funcional, que es una técnica como la resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones que permiten observar el funcionamiento del cerebro en tiempo real, identificando patrones anómalos en criminales violentos, como la falta de activación en áreas relacionadas con la empatía o la toma de decisiones morales. La genética del comportamiento, como siguiente punto, son investigaciones sobre genes como el relacionado con la degradación de neurotransmisores que sugieren que variaciones genéticas pueden predisponer a ciertos individuos a comportamientos agresivos, especialmente en combinación con factores ambientales adversos. Dentro de la ciencia que se conoce como la psicología, tenemos lo que es la perfilación criminal. La psicología forense ha desarrollado herramientas para la perfilación de criminales, ayudando a predecir el comportamiento delictivo basado en patrones psicológicos, motivaciones y características de personalidad. Esta técnica es usada en la investigación de crímenes violentos como asesinatos en serie. También tenemos a la psicopatía, que es el estudio para entender comportamientos antisociales. Los psicópatas suelen mostrar una falta de empatía, de remordimiento y de culpa, lo que los hace más propensos a cometer delitos. Existen varias evaluaciones que ayudan a identificar este rasgo. También tenemos los traumas y la criminalidad. Son experiencias traumáticas en la infancia, como el abuso, el abandono, que están altamente correlacionadas con el desarrollo de conductas delictivas en la adultez. La psicología ha demostrado que estos eventos pueden generar trastornos de apego y de personalidad que incrementan el riesgo de comportamiento antisocial. Por consiguiente, tenemos las teorías del aprendizaje social. Estas teorías, como la de Bandura, quiere decir que la conducta criminal puede ser aprendida por observación e imitación de modelos antisociales. Factores como el entorno social y la exposición a la violencia influyen en el desarrollo de conductas delictivas. Dentro de la psiquiatría tenemos los trastornos mentales y la criminalidad. Estos trastornos, como la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad o el trastorno bipolar, pueden estar relacionados con ciertos tipos de delitos, especialmente cuando hay episodios de descompensación o de falta de tratamiento. No obstante, no todos los individuos con trastornos mentales son propensos a cometer delitos. De igual manera tenemos a la evaluación de la capacidad mental. La psiquiatría forense ayuda a determinar la imputabilidad de un individuo, es decir, si es capaz de comprender la naturaleza de sus actos en el momento de cometer el crimen. Esto es clave para establecer si el acusado puede ser juzgado legalmente o si requiere tratamiento psiquiátrico. También tenemos lo que son los trastornos de personalidad antisocial. La psiquiatría ha profundizado en el estudio del trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por un patrón persistente de desprecio por las normas sociales y los derechos de los demás. Esta condición es común en criminales reincidentes y puede ser evaluada en un contexto forense para ayudar a determinar el riesgo de reincidencia. Y por último, tenemos la relación entre drogas y conducta criminal. El abuso de sustancias estupefacientes como el alcohol, sustancias de drogadicción, metanfetaminas, etc., está relacionada con una mayor propensión a comportamientos violentos y delictivos. La psiquiatría aborda esta relación desde la perspectiva de la adicción y su tratamiento, ya que muchos crímenes
son cometidos bajo la influencia de drogas o en contexto de dependencia a ellas. Por tanto, los avances en estas disciplinas han permitido una mejor comprensión del comportamiento criminal y su relación con factores biológicos, psicológicos y psiquiátricos. Estos hallazgos son utilizados en las ciencias forenses para mejorar la investigación criminal, la profilaxis del delito, el tratamiento de individuos con conductas antisociales y la evaluación judicial de la responsabilidad penal. Como siguiente punto, tenemos el aplicar el método de diátesis-estrés para la comprensión 360 grados al caso de Garavito. El modelo de diátesis-estrés es una teoría psicológica y psiquiátrica que sugiere que la aparición de trastornos mentales o comportamientos patológicos resulta de una interacción entre una predisposición o vulnerabilidad subyacente y factores estresantes o desencadenantes del entorno. Al aplicar este modelo al caso de Luis Alfredo Garavito, conocido como uno de los peores asesinos en serie de Colombia, permite una comprensión más amplia de su comportamiento criminal al considerar factores biológicos como ambientales. En primer lugar, tenemos a la diátesis. La diátesis se refiere a una predisposición biológica, psicológica o genética que hace a un individuo más susceptible a desarrollar comportamientos patológicos, como posibles factores genéticos o biológicos. Aunque no hay información confirmada sobre antecedentes genéticos en este caso, es posible que su predisposición biológica incluyera anomalías en las áreas del cerebro asociadas con el control emocional, la empatía y la agresividad. Algunas investigaciones sobre asesinos en serie han encontrado disfunciones en el córtex prefrontal y la amígdala, como hablamos anteriormente en el punto anterior. Valga la redundancia, lo que podría haber afectado su capacidad para inhibir comportamientos impulsivos y violentos. También tenemos que el desarrollo de trastornos de personalidad, en el caso Garavito, de este señor Luis Alfredo Garavito, pudo haber tenido un trastorno de personalidad antisocial o un trastorno psicopático, que son condiciones caracterizadas por la falta de empatía, remordimiento y un patrón continuo de violación de los derechos de los demás. Estos trastornos suelen tener raíces tanto en factores biológicos como en experiencias tempranas de vida, lo que lo haría más vulnerable a desarrollar una conducta criminal extrema. Y por último, también considero el abuso infantil. Según varias declaraciones, Garavito fue víctima de abusos físicos, emocionales y sexuales durante toda su infancia, un factor que en muchos casos está relacionado con el desarrollo de trastornos de personalidad. Estas experiencias podrían haber afectado el desarrollo psicológico de Garavito, contribuyendo a una mayor predisposición a comportamientos agresivos y desinhibidos. Como segundo punto tenemos lo que es el estrés, que son factores desencadenantes del entorno. El componente de estrés en el modelo se refiere a factores externos que en interacción con la diátesis desencadenan la aparición de un comportamiento patológico. Tenemos un contexto de pobreza y exclusión social. En este caso, Garavito creció en un entorno de pobreza extrema y exclusión social, lo que pudo agravar su predisposición a la criminalidad. El estrés crónico que acompaña a la pobreza, como la falta de oportunidades, el estigma social y la violencia, puede contribuir a la desensibilización frente al sufrimiento de los demás. También encontramos el consumo de alcohol y drogas. Garavito también tuvo problemas con el alcoholismo, lo que probablemente exacerba su comportamiento violento. El consumo excesivo de alcohol puede reducir las inhibiciones y aumentar la agresividad, actuando como un desencadenante que le permitía llevar a cabo sus crímenes. En este caso, el alcohol podría haber servido como un mecanismo de afrontamiento para sus propios traumas, pero también a un facilitador para la ejecución de los mismos, de actos violentos. También tenemos como otro punto la falta de apoyo social. Garavito vivió gran parte de su vida adulta de forma itinerante, sin vínculos afectivos o redes de apoyo social. La falta de estabilidad emocional y social puede haber incrementado el sentimiento de aislamiento, intensificando su desconexión emocional y deshumanización para con sus víctimas. Y por último tenemos la interacción diátesis-estrés en Garavito. Al aplicar el modelo de diátesis-estrés, se puede considerar que Garavito tenía una predisposición subyacente para la violencia y la psicopatía debido a factores biológicos, genéticos y psicológicos, que fueron activados por un ambiente extremadamente adverso en su infancia y adolescencia.
La combinación de abusos, alcoholismo, pobreza y falta de apoyo social creó el ambiente propicio para que estas predisposiciones se transformaran en actos criminales extremos. Las experiencias traumáticas de abuso sexual y físico en la infancia son uno de los estresores más fuertes en el desarrollo de personalidades antisociales. La humillación y maltrato que Garavito sufrió durante años habrían consolidado una incapacidad para desarrollar empatía o relaciones afectivas saludables. En muchos asesinos en serie, el abuso y el trauma infantil son catalizadores para el desarrollo de fantasías violentas, que con el tiempo se intensifican hasta que la persona busca actuar sobre ellas. Garavito confesó haber desarrollado fantasías sexuales sádicas, lo que se alinea con esta evolución desde el trauma infantil hacia una conducta criminal violenta y metódica. También tenemos el descontrol de impulsos. Es muy importante, ya que si bien Garavito planificaba sus crímenes, el consumo de alcohol y su impulsividad contribuyeron a que en algunos momentos actuara de manera errática y descontrolada. Este patrón de conducta impulsiva y violenta es característico de trastornos de personalidad antisocial que pueden agravarse por el consumo de sustancias estupefacientes y la falta de control inhibitorio. Dentro de la comprensión integral del caso Garavito, basada en el modelo de diátesis-estrés que ya vimos con anterioridad, proporciona una perspectiva completa que incluye factores biológicos y genéticos, donde Garavito pudo haber tenido predisposiciones neurobiológicas hacia la violencia y la psicopatía, aunque no se han realizado estudios profundos sobre sus estructuras cerebrales. También pudo haber tenido factores psicológicos y psicosociales. Los abusos sufridos en su infancia, su incapacidad para desarrollar una identidad emocional saludable y la eventual creación de fantasías violentas desempeñaron un papel crucial en la construcción de su perfil criminal. Y los factores ambientales y sociales. La pobreza, el alcoholismo, la exclusión social y la falta de apoyo emocional que hablamos anteriormente también contribuyeron a crear el escenario perfecto para que su predisposición patológica se manifestara en una serie de crímenes atroces. Este enfoque integrador destaca la interacción entre la biología, la psicología y el entorno social, y cómo estos factores convergen para producir comportamientos criminales tan extremos como el caso de Garavito. Dentro del punto número 3 de lograr perfilar el asesino objeto de análisis, al responder cómo opera la mente de este asesino, creo que es súper importante empezar desde las características generales de este criminal. El nombre completo es Luis Alfredo Garavito Cubillos, alias La Bestia, o El Monstruo de Génova. Tiene su fecha de nacimiento el 25 de enero de 1957, de nacionalidad colombiano. La edad que tuvo al momento de realizar todos estos crímenes fue entre los 35 y 40 años aproximadamente. Y el tipo de victimología que tenía eran niños y adolescentes varones de entre 6 y 16 años, en su mayoría de estratos sociales muy bajos, marginados o en situación de vulnerabilidad, mendigos, vendedores ambulantes o campesinos. Dentro del perfil psicológico que pude hallar es que tenía un trastorno de personalidad antisocial. Garavito muestra características clásicas de este trastorno, como la falta de empatía, la ausencia de remordimiento y la tendencia a violar las normas sociales y los derechos de los demás.